Hola, mi nombre es Katia y esta es la actividad F. En la actividad F vamos a hablar sobre los diferentes indicadores macroeconómicos. Entre ellos está el PIB, que es el Producto Interno Bruto, la inflación, el tipo de cambio, la deuda externa y por último la política económica. Entonces, primero vamos a hablar sobre el PIB. Según Google, ¿qué es el PIB? El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. El PIB puede ser el reflejo de la competitividad de las empresas. Pero a lo que yo entendí, el PIB es una herramienta de medición acerca de todos los bienes y servicios producidos en un determinado tiempo y sobre un país. Después está la inflación. Esto, según Internet, la inflación es un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre producción y demanda. Entonces, la inflación es el aumento de los precios en un cierto periodo. Por ejemplo, hace muchísimo tiempo, la canasta básica era como 1 kilo de tortillas y costaba alrededor de 5 pesos. Y ahora cuesta 10 pesos porque ha aumentado la demanda de este consumo, porque entonces hay muchísima gente en el país y lo están consumiendo más. Entonces esto tiene que subir para que la gente consuma menos. Pero en realidad es como con una canasta básica, así que toda la gente lo va a consumir. Por ejemplo, tampoco va a haber como un equilibrio entre el desempleo y toda la oferta, sí, todo lo que se demanda, porque si a lo mejor tenemos 5 bolillos y los damos en 2 pesos, y entonces generamos a lo mejor 10 empleos, pues después la gente va a demandar más bolillo y el país no va a tener cómo satisfacer esa necesidad de la gente porque no tiene para producir más. Después, el tipo de cambio. El tipo de cambio es el valor que se le da a la moneda con respecto a la de otro país. Por ejemplo, el dólar y el peso mexicano, porque ahora está en 19.42. Y nunca había pasado más de 18. La deuda externa. La deuda externa, bueno, esto se dio hace muchísimo tiempo, cuando estaba Santana y pues había muchísimas deudas, se vendió parte del país y entonces pues a partir de eso el país también tiene una deuda externa. Además creo que la mayoría de los países la tienen, ya que tienen que invertir en su país para poder producir más, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues la deuda externa es eso, la suma de las deudas con respecto a otros países. Por ejemplo, a lo mejor México le pidió a Estados Unidos, pero probablemente le pueda pedir a Dubái, después le pueda pedir a muchísimos países y pues se va a tener mucha deuda. Y el último es la política económica. Estas son las estrategias implementadas por un gobierno para regular la economía de un país. Son como todas esas leyes que se dan para que el país pueda como tener como tasas de intereses y presupuestos en un gobierno. Entonces, esas son las 5 variables que vimos en clase y traté de explicar con mis propias palabras y mis propios ejemplos porque no sabía cómo explicar. Bueno, espero que esto haya quedado muy claro y bye. ¿No?